Ahora, lo que yo no les dije en la clase pasada es cómo validar los datos que estamos ingresando en un formulario, ¿sí? Porque si nos deslogueamos de este admin, ¿sí? Si nos vamos acá a admin barra logout, ¿sí? Ahí nos deslogueamos del admin y nosotros acá lo que tenemos es un formulario en el cual tenemos un email y una contraseña. Entonces el problema que tenemos acá es que en teoría nosotros acá tendríamos que validar que el usuario en este input ingrese un email y en este input ingrese una password, ¿sí? Entonces eso es lo que nos estaría faltando en esta parte de acá, porque si, como ven, nosotros acá tenemos el método loguear, que es el que captura el objeto request, que es el que contiene a los inputs email y password que vienen de esta pantalla de acá. ¿Sí? Acá vemos el input email y el input password. Pero lo que nos faltaría sería como validar estos dos inputs, ¿no? Es decir, si yo a esto le pongo que es del tipo text y yo vengo acá e ingreso esto, ¿no? Este formulario pasa, pero nosotros tendríamos como que validar que el usuario acá en verdad entre un mail. Entonces, para esto existe lo que se llaman los form requests, que nos van a ayudar a realizar todas estas validaciones de datos que cuando estamos trabajando con formularios es súper importante. Es decir, en el backend es súper importante la validación de datos y que se corrobore siempre qué tipo de datos esperamos. En el caso de acá, lo que vamos a estar esperando es un email, ¿sí? Un texto con el formato de un email, y una password que, según el sistema en general, vieron que en general las contraseñas te dice mínimo de 6 caracteres, máximo de 36 caracteres, que contenga una letra, un número, etc. ¿Sí? Acá lo vamos a hacer simple, acá vamos a querer que nos ingrese algo, si no queremos que el usuario haga así e ingrese estos dos campos en nulo. Entonces ahora no nos está arrojando ningún error porque básicamente esto lo que viene a hacer es venir a chequear acá si el usuario está logueado, es decir, si existe un usuario con ese email y esa contraseña. Obviamente si yo dejo los dos campos en blanco no existe nada, pero lo que sería ideal es que si el usuario trata de loguearse con los dos campos en blanco, aparezcan errores de validación acá arriba, en donde le indiquen este campo tiene que ingresar un email, este campo tiene que ingresar una contraseña de mínimo 6 caracteres, máximo 32, etc. Entonces, como les dije, Laravel posee la función de lo que se llaman los form requests. ¿Cómo se crean estos form requests? Lo único que tenemos que hacer en este caso va a ser utilizar el comando artisan make request, y para el caso, por ejemplo, de este request de acá, nosotros vamos a estar llamando a nuestro objeto request, le vamos a estar llamando login request, ¿sí? En este caso, como estamos capturando el request al momento de que se está logueando, vamos a ponerle el nombre a nuestro form request de login request para asegurarnos de que este request de acá es el de este método. Entonces, vamos a poner login request, ¿sí? Artisan make request login request. Y eso nos va a generar un form request con el nombre que le pusimos, que en este caso es login request. Entonces, estos requests siempre se guardan en la carpeta app http, en la carpeta request, y acá nos fijamos que nos creó nuestra clase login request, que acá, como ven, extiende de la clase form request. Bien. Todos estos requests que extienden de esta clase de acá poseen dos métodos principales, que son authorize, que es para chequear si el usuario está autorizado a realizar este request. En este caso no nos vamos a estar metiendo mucho con esto y vamos a decir que vamos a cambiar esto y decirle que está true, porque el usuario va a estar autorizado para loguearse en este caso. No estamos manejando nada de otro tipo de validación de autorización. En este caso, cualquier usuario que entre a esta pantalla y cargue este formulario está autorizado para generar el request. Y lo más importante lo tenemos en este método acá, que es el método rules. En el método rules vamos a estar cargando las reglas, ¿sí? Que estas reglas van a ser pertenecientes a cada input que tenemos en nuestro formulario. Que en este caso los dos inputs que tenemos es uno que se llama email y uno que se llama password, ¿sí? Acá fíjense que acá tenemos el input de name email y el input de name password, que son estos dos inputs, son los que se obtienen en el controlador acá. Entonces nosotros vamos a estar cargando las reglas en las cuales vamos a estar seteando qué esperamos que venga en este input, ¿sí?
En el caso del input email vamos a estar esperando que sea un campo requerido, es decir, un campo requerido quiere decir que vamos a querer que el usuario complete este campo. Y en el campo de password lo mismo, vamos a estar queriendo que sea un campo requerido y a la vez vamos a estar solicitando que tenga entre 6 y 36 caracteres. Y en el caso del email vamos a querer que sea un email. Como estas validaciones, si por ejemplo en el caso de que un string sea un email, como estas validaciones antes se hacen con expresiones regulares o cosas parecidas, Laravel nos ofrece un set de reglas ya prehechas para hacer estas validaciones de forma mucho más simple. Para encontrar estas reglas ustedes simplemente se van a Laravel Validation, escriben Laravel Validation y se van a la documentación a esta parte de acá, ¿sí? Validation de Laravel. Bueno, en todo este choclo de documentación que les explica lo que son los form requests y toda la perorata, se van a venir acá abajo en donde dice Available Validation Rules. Cliquean acá y acá les va a tirar todas las reglas que ya tiene predefinidas Laravel. Entre las cuales, bueno, si se fijan, tenemos para indicar si, por ejemplo, el campo es un número, si por ejemplo es un campo numérico, si el campo tiene que ser requerido, si tenemos la regla required, si en el caso de que el campo tenga que ser un string, tenemos la regla string. Entonces si cliquean en cada una de estas reglas, van a fijarse que les va a indicar qué es lo que valida, ¿sí? Entonces les dice el campo que tenga la validación numeric va a tener que ser un número. Es decir, si el usuario, en el caso de que nosotros setiemos que el email sea un campo numérico o que tenga la regla de numeric, si el usuario ingresa AD, la regla va a fallar porque está esperando justamente un número. Entonces estas reglas ya están prehechas y en general cubren las necesidades básicas de cualquier formulario, ¿sí? Como se dan cuenta, acá hay 10 millones de reglas que en general cubren casi todas las necesidades. Si nos ponemos a fijar un poco, tenemos una regla que se llama email, ¿sí? Que lo que hace básicamente es validar que el string sea un email válido. Entonces, ¿cómo lo hace Laravel para validar que sea un email válido? Eso la verdad no nos interesa mucho. Lo que nos interesa saber es que si nosotros ponemos la regla de email, nos va a estar validando que el email, que el usuario ingrese un string que que tenga el formato de email. Entonces, para setear las reglas de un formulario, ¿sí? Por ejemplo, yo acá quiero setear que el campo email sea requerido y sea un email, ¿sí? El de string tenga un formato de un email. Para agregar reglas, lo único que tenemos que hacer es escribir el nombre de la regla. En este caso, por ejemplo, si queremos que sea requerido, vamos a agregar la regla required. Y si queremos agregar otra regla, porque además de que sea el campo requerido, queremos que el string tenga el formato de email, lo que tenemos que hacer es poner la barrita, ¿sí? Esta barrita que la verdad no tengo idea cómo se llama este carácter, pero ponemos una barrita y luego ponemos alguna otra regla que queramos. En este caso vamos a querer que el string sea un email válido. En el caso de la contraseña, ¿sí? En el caso de password, también vamos a querer que sea un string, un campo requerido. Y lo que vamos a querer tener es que el string tenga como mínimo 6 caracteres. Entonces si buscamos entre todo este set de reglas, vamos a fijarnos que hay una regla que se llama min, que si la apretamos nos dice que el campo que tenga esta validación, en el caso de que sea un string, va a tener que tener cierto mínimo cantidad de caracteres. Entonces, si nosotros ponemos la regla min y para ponerle el parámetro de la cantidad de letras que queremos que tenga esta regla, por ejemplo, si queremos que tenga 6 letras, lo que tenemos que hacer para agregarle como parámetros a las reglas es ponerle 2 puntos. Entonces, en el caso de que usemos la regla min, nosotros le vamos a poner 2 puntos y le vamos a indicar que queremos que tenga como mínimo 6 caracteres. Y habíamos dicho que queremos que la regla tenga como máximo 36 caracteres. Entonces, si nos volvemos al set de reglas, vamos a fijarnos acá que hay una regla que se llama max. Y que esta regla max, como nos fijamos acá, nos dice que el campo que esté bajo esta validación obviamente va a tener que ser menor o igual al valor que le pasemos, ¿sí? Como se dan cuenta acá, fíjense que tenemos el nombre de la regla, 2 puntos y un valor que nosotros le seteamos. Entonces, para que
nuestra contraseña tenga mínimo 6 caracteres y máximo 32, lo que vamos a poner acá es poner la regla max, 2 puntos, y en el caso de este vamos a poner 32. Entonces ahora, si el email ya tenemos seteado para que nuestro phone request capture el email, valide si el usuario ingresó algo, es un string por lo menos. Esto, el require, lo que hace es validar que el usuario haya ingresado algo, no importa qué. Y el password lo mismo. Y en el caso del email va a validar que ese string tenga el formato de email y la contraseña tenga como mínimo 6 caracteres y como máximo 32. Después, que contiene el string no nos importa porque es una contraseña. Lo que nos va a importar es el mínimo y el máximo de la longitud de lo que ingrese. Entonces, si nosotros ahora, por ejemplo, ponemos cualquier cosa y ponemos login, lo que me faltaba acá, para que este phone request empiece a actuar, lo que tenemos que hacer es venir a nuestro controlador, y en nuestro método vamos a cambiar este objeto request y vamos a poner login request. Entonces, en este caso, lo que va a estar haciendo es que antes de entrar al método del controlador, como acá estamos poniendo el login request, lo que va a hacer es venir a chequear estas reglas primero. Entonces, si nosotros ahora ponemos ASD, 123 o cualquier cosa, no vemos nada, no estamos viendo ningún error ni nada, pero créanme que el form request está actuando. Lo que hace el form request cuando valida, si en el caso de que alguna regla falle, nos vuelve para atrás mandándonos unos errores. Nos envía por defecto en una sesión unos errores. Entonces, ¿cómo levantamos esos errores en la vista? Bueno, los errores que nos manda el form request siempre los manda bajo el nombre de la variable errors. Entonces, si nosotros, por ejemplo, acá hacemos un dd y ponemos errors, por ejemplo, fíjense que lo que pasa es que si yo ingreso cualquier cosa, 123, fíjense que aprieto login y acá, fíjense que nos imprime lo que es los errores. Nos envía, obviamente es un objeto propio de lo que es el form request. Pero fíjense que acá nos manda los errores y acá fíjense que nos pone en el atributo email, nos pone que el email tiene que ser, obviamente tiene que tener un email, tenemos que haber ingresado un email válido para el campo email. Y en el caso de la contraseña nos valida que la contraseña tiene que tener como mínimo 6 caracteres. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para mostrar estos errores de forma más bonita? Bueno, la forma más fácil para recorrer los errores y mostrarlos, como estos errores son iterables, lo que quiere decir que son una colección, son una lista, como ven acá. Fíjense que esto es un array, o sea, es una lista iterable. Nosotros podemos directamente poner errors y llamamos al método all para traernos todos los errores que nos manda el form request. Y acá obviamente ponemos una variable, en este caso yo siempre la llamo error. Y acá vamos a poner end for each. Y adentro de este for each vamos a llamar a, por ejemplo, un alert, un alert danger, y vamos a poner acá, vamos a imprimir el error. Voy a bajar un toque la música que me está aturdiendo. Bueno, en este caso, ahí estamos. En este caso, lo que va a hacer este for each es agarrar todos los errores, en el caso de que haya, si en el caso de que haya, va a entrar este for each y los va a recorrer y me los va a imprimir en un alert, con un alert danger. Entonces tiramos un F5 acá. Y como nos fijamos, acá nos levanta los errores. Acá fíjense que nos dice el campo email tiene que ser un email válido. El campo password también tiene que tener como mínimo 6 caracteres. Si nosotros refrescamos esto, los errores se van. Y los errores se van por un tema de que están guardados en sesión, como les había dicho. Lo que quiere decir que estos errores que nos envía el form request solo son válidos para esa sesión que se abre en el usuario. Es decir, una vez que yo refresco la página, esos errores desaparecen. Y es por una cuestión lógica de que si nosotros refrescamos la página, no queremos que nos siga mandando los errores que habíamos mandado del formulario anterior. Por lo tanto, ahora, por ejemplo, si yo acá ingresara a asdmail.com y acá ingresara a 123, fíjense que ahora el único error que me levanta es que la contraseña claramente tiene que tener como mínimo 6 caracteres. Entonces yo ahora voy a ingresar, por ejemplo, ASD y acá voy a ingresar 1234556. Y si yo aprieto login, ahora el que me falla es el campo de arriba. Es la regla de arriba que me dice el campo email tiene que ser un email válido. Entonces si yo acá ingreso a asdmail.com
y 123, fíjense que me devuelve a la vista rodrigo@mail.com y 123456. Esto era 123456, yo no me acuerdo qué... le habíamos puesto 123 nada más al usuario, a este usuario de acá. Entonces vamos a hacer una cosa. Como le habíamos puesto 123 de contraseña, vamos a borrar este. ¿Sí? Vamos a borrar este de acá. Y vamos a venir a la ruta esta, crear usuario. 85, crear usuario. Así nos creamos el nuevo usuario con la contraseña 123456. Ahí vamos. Entonces nos creamos el usuario rodrigo@mail.com con la contraseña 123456. Y si yo ahora acá pusiera 12345667, por ejemplo, me devuelve a la pantalla de login, pero ahora no me manda a la pantalla de login porque el form request pasó. Si me manda a la pantalla de login justamente porque lo que falló es esta autenticación. No hay ningún usuario que tenga el email rodrigo@mail.com y la contraseña 12345667. Ahora, ¿cómo podríamos hacer nosotros para agregar o mandarle un error en este caso acá? Si nosotros queremos que cuando se redirija al usuario porque no se pudo loguear, querramos mandarle un error del tipo del form request. ¿Sí? En el caso de que, por ejemplo, queremos mandarle un error que diga el usuario y la contraseña ingresados no son válidos. Bueno, para esto, el método action le podemos concatenar un método nuevo que se llama withErrors. ¿Sí? Si ponemos withErrors, fíjense que es un método válido, el cual es un método que le vamos a pasar un array con los errores que queremos mostrar. Estos errores se componen de una key y el mensaje que queremos que tenga ese error. Por ejemplo, yo voy a ponerle a la key del error, quiero que sea login, y el mensaje quiero que sea usuario y o contraseña inválidos. Entonces, fíjense que si yo hago esto, voy a poner rodrigo@mail.com, voy a poner 12345667, y yo ahora cuando aprieto el login, fíjense que me retorna a la vista, pero ahora me manda el error que yo le agregué con este método withErrors. El método withErrors funciona casi agregando a esta variable errors que nos manda el form request, nada más que en vez de mandarle el form request, la está agregando este método. Entonces, cuando nos redirige al método login, que es este de acá, lo que manda con el método withErrors es nuevamente los errores para que levante la vista con este for each que vemos acá. Entonces, por ejemplo, yo tiro un F5, obviamente los errores desaparecen. Y yo ahora, por ejemplo, voy a poner rodrigo@mail.com y voy a poner 123456. Y si yo pongo todo esto, aprieto login y me ingresa al administrador. Entonces ya con eso vimos un poco cómo empezar a validar cuando tenemos formularios, que eso es muy importante. Siempre que tengan formularios del tipo post, que ustedes estén validando cosas, cuando siempre tienen un request y estén obteniendo estos datos, siempre validen la información. ¿Sí? Eso ténganlo presente siempre que tengan un formulario con post, con put o con delete o estén enviando información en una petición. Siempre acostúmbrense a validar todo lo que se envía. Todo lo que tenga el formulario se valida. ¿Sí? Eso ténganlo como regla. Entonces, ya que aprendimos lo de los form requests, podemos ahora pasar a agregarle form request, por ejemplo, a nuestro ABM de categorías. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de acá, nosotros queremos que este campo, por ejemplo, yo no puedo ingresar esto. Yo no puedo ingresar un campo vacío. Porque fíjense lo que pasa si yo ingreso un campo vacío. Lo que sucede justamente es que me ocurre un error en la base de datos. Porque en el campo nombre no puedo poner un valor null. Por eso es que les digo que es muy importante lo que es validación de datos, para que no se rompa la aplicación. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Muy simple, vamos a agregar un form request que se llame, en este caso, vamos a hacer artisan mail request, editar categoría request. Acostúmbrense siempre cuando crean un request, pónganle al final del nombre, pónganle la palabra request. Y al principio, antes de la palabra request, pónganle a qué pertenece este form request. En este caso, este request va a ser de editar categoría. Entonces creamos el form request de editar categoría. Obviamente volvemos de autorización, no necesitamos autorizar nada. Queremos que el usuario sea libre de mandar este form request. Pero acá lo que vamos a estar haciendo
es lo que queremos validar, es el nombre, ¿sí? Porque si vamos a nuestro controlador de categorías, como nos fijamos acá, lo que estamos obteniendo es el campo nombre en el request. Por lo tanto, lo que queremos validar es este campito de acá. Y este campito de acá lo único que requiere es que sea requerido. Porque después no tenemos otra regla, ¿sí? No queremos que sea un email, no queremos que sea un número, no queremos que sea nada. Solamente queremos que el usuario ingrese algo. Después que ingresa, podemos permitirle ingresar números, podemos permitirle ingresar string, podemos permitirle ingresar lo que quiera. Entonces ahora si le damos F5... me falta buen punto. Me falta agregar el request acá, al método acá. Sí. Editar categoría request. Cambiamos el request por nuestro form request que creamos recién. Entonces ahora fíjese que en vez de venir, en vez de pasar directamente del formulario, donde tengo el formulario de esto, el formulario de esto está acá. Fíjense que en vez de pasar de este formulario al controlador, ahora antes de eso está pasando por este form request que creamos acá, por este de acá. Entonces si este form request ve que estas reglas se cumplen, que está todo ok, pasa al controlador, se actualiza el nombre y si está algo mal, nos va a devolver como antes a la vista anterior mandándonos los errores. ¿Sí? Entonces fíjense que ahí me devuelve a la vista anterior, el nombre no se cambió. Si yo lo borro, aprieto Enter, pero me devuelve a la vista con el nombre sin cambiar. Esto es porque no falla el form request. Así que lo que nos faltaría es agregarle los errores. Nos faltaría agregarle este cosito de acá. Lo tendríamos que agregar a nuestro edit categoría. Entonces vamos a hacerlo acá arriba. Entonces yo borro fideos, aprieto Enter y ahí me carga los errores, que en este caso es el nombre, el campo nombre es requerido. Sí, si yo pongo fideos 1, 2, 3, fíjense, me lo edita perfecto y me devuelve a la vista de las categorías, que es lo que habíamos seteado el otro día. Y ahí estamos. Perfecto. Ahora, como vamos a estar teniendo en todos los formularios esta parte de los errores, lo que podríamos hacer, como siempre les digo, es agarrar, mandarlo, ¿sí?, a un include. Acá vamos a poner, en general le pongo modules, en general modules, a las vistas que son tipo así, modulitos. Y acá le vamos a poner errores. Errores.blade. Y vamos a pegar esto acá. Uy. Esto de acá, lo pegamos acá. Y esto lo incluimos. Para no estar, básicamente para no estar repitiendo ese pedazo de código en todos lados, podemos agarrar y... ¿dónde está la pantalla de login? La podemos... Vamos a poner include acá. Errores. Y entonces ya no estamos repitiendo código en ningún lado. Todo form que levante errores, lo único que tenemos que hacer es levantar con este include nuestra vistita de errores. Y listo. Entonces, ya validamos la parte de editar categoría. Nos quedaría ahora la parte de crear categoría, que nos quedó acá pendiente. Entonces vamos a hacerlo de forma más simple. Vamos a crear una vista que sea create.blade. Vamos a copiarnos la vista de editar, porque el formulario de crear es bastante parecido. Lo único que no tiene es esto. Y lo único que tenemos que cambiar en esta vista es que en vez de ir al método update, vaya al método store. ¿Sí? Y obviamente el método store, como vemos si nos vamos al controlador, el método store no necesita que le pasemos ningún modelo. ¿Sí? Lo único que tiene es el objeto request. Como acá vemos que ya tiene un objeto request, entonces esto es candidato a que necesitemos crear o validar datos. Entonces vamos a crear un form request que sea crear categoría request. Hacemos así, lo reemplazamos acá, nos vamos a este form request y vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner acá nombre y vamos a poner required, ¿sí? Porque es lo único que necesitamos, que el nombre sea requerido. Entonces acá lo único que vamos a hacer en el método store, lo único que vamos a estar haciendo es creando una categoría. Vamos a crear un modelo de categoría. Vamos a asignarle el nombre que viene de nuestro form request. Esto lo hacíamos con el método input. Y acá llamamos al método save para guardar. Una vez que lo guardamos, lo que podríamos hacer es retornarlo a la vista. Vamos a redirigirlo
a la vista de la tabla, ¿sí? Donde se listan todas las categorías con todas las categorías creadas. Entonces, acá lo que nos faltaría en el método create sería levantar esa nueva vista que creamos. Y creo que con eso estamos, ¿no? A ver, no me olvido nada, no. Yo creo que con eso estamos. Entonces, vamos acá. Vamos a ver. Vamos a crear una categoría. Nos levanta el formulario para crear una categoría. Ponemos nueva categoría prueba. Apretamos enter. El patch method is not supported. Acá me olvidé esto. Recuerden siempre en los resource controllers, por si controllers Laravel. Acuérdense siempre que en los controllers, cuando tenemos resource controllers, por las dudas, que las rutas que me generan son las siguientes. Si para crear un nuevo, para ir al método store del controlador, recuerden que tenemos que mandar un método post. Y yo, como me copié y pegué lo de la pantalla de editar, acá me olvidé que está seteado el método patch, que hace referencia a este método para editar un elemento. Entonces nosotros solo requerimos que tenga el método post. Así que vamos a volver para acá atrás. Vamos a tirar un F5. Vamos a probar otra vez. Nueva categoría de prueba. Esto pasa por copiar y pegar, ¿no? Pero bueno, es más fácil esto. Y acá vemos que nos creó la nueva categoría.